En el pueblo de Tamazunchale, San Luis de Potosí, el calor empezaba a apretar desde antes del amanecer. El aire olía a tierra mojada, a leña, a sudor. El río, ancho y perezoso, se arrastraba entre piedras negras como si también estuviera cansado. Las casas, hechas con lo que se podía, lámina, madera, bloque, parecían vigilarse unas a otras desde lo alto de los cerros. En ese pueblo todos se conocían, aunque a veces fingieran lo contrario. Rosaura vivía en la orilla del pueblo, en un cuarto de paredes rajadas y techo bajo. Se ganaba la vida lavando ropa ajena en el río desde que tenía memoria. Nadie preguntaba por su familia porque todos sabían que no tenía a nadie. Solía bajar al río con la cabeza gacha, con la canasta al brazo y los pies hinchados de tanto andar. Sabía que cualquier mirada malinterpretada podía volverla tema de conversación. Una mañana, mientras restregaba un pantalón sobre la piedra, escuchó pasos. No levantó la vista. Sabía que, si ignoraba a quien fuera, tal vez seguiría de largo. «Buenos días», dijo Isaías al acercarse con un garrafón vacío. «Buenos días», respondió Rosaura sin mirarlo, concentrada en la ropa. Era un hombre alto, moreno, con la camisa abierta hasta el pecho. Llevaba un garrafón vacío colgando del brazo. No se presentó, tampoco se fue. Al día siguiente volvió, y al otro también. A veces llevaba un garrafón, otras un sombrero en la mano, otras solo las palabras, siempre con una excusa. Decía que buscaba trabajo en el campo, que no conocía a nadie, que el calor lo traía loco. «¿Usted siempre lava en este mismo lugar?», preguntó Isaías al sentarse en una piedra cercana. «Desde que era niña», respondió Rosaura sin mirarlo, apretando la tela mojada entre los dedos. «¿Y no se cansa?», preguntó Isaías al observar sus manos enrojecidas. «Claro que sí, pero no hay de otra», respondió Rosaura con la voz baja, sin detener el movimiento. Poco a poco, su presencia se volvió costumbre. Los ojos del pueblo no tardaron en notarlo. Las vecinas murmuraban detrás de las cortinas. «Ese hombre no es de fiar», decía doña Teodora al verla pasar frente al molino. «Apareció de la nada», agregaba otra mujer con desconfianza. Rosaura caminaba derecho, sin mirar a nadie. Fingía no escuchar, pero por dentro, algo en ella se removía. No sabía si era miedo, esperanza o simple hambre de compañía. Isaías le sonreía cada día, y ella, aunque no lo decía, ya lo esperaba. Los días en el pueblo parecían repetirse con la misma cadencia. Sol ardiente, murmullos en las esquinas y miradas que quemaban más que el calor. Desde que Isaías empezó a caminar junto a Rosaura por las calles de tierra, los vecinos los dieron por pareja, aunque nadie dijera nada en voz alta. Se les veía juntos, callados, sin tocarse, pero con una cercanía que ya no podía ocultarse. «¿Ya viste cómo la acompaña todos los días?», murmuró una señora desde el corredor de su casa. «Dicen que hasta vive con ella», respondió otra, barriendo la banqueta como quien barre malas noticias. Rosaura, acostumbrada a la soledad, empezó a imaginar que por fin tenía un lugar, a alguien que la cuidara. A veces se sorprendía sonriendo mientras lavaba. Otras veces, sentía un nudo en el estómago que no sabía nombrar. Una mañana, mientras enjuagaba una cobija vieja en el río, sintió un mareo repentino. Se sostuvo de la piedra, respiró hondo y entendió lo que pasaba. No era solo cansancio. Estaba embarazada. El miedo le subió por la garganta como agua turbia. Buscó a su tía, una mujer dura que vivía en la parte alta del pueblo. «Estoy esperando un hijo», confesó Rosaura con la voz temblorosa. «Eso te pasa por andar con cualquiera», respondió la mujer al verla llorar. «Aquí no vuelvas». Sin otro lugar a dónde ir, regresó con Isaías. Lo encontró en el patio, afilando un machete bajo la sombra de un árbol seco. «Estoy embarazada», dijo Rosaura sin rodeos, abrazando su vientre. Él dejó de afilar y levantó la vista sin expresión.
Si es mío, nos casamos, dijo Isaías con frialdad sin mirarla. Así se arregla. No hubo fiesta, ni flores, ni música, ni bendiciones sinceras. Solo un acto seco en la iglesia, con testigos que fueron más por chisme que por cariño. Rosaura dejó su cuarto y se mudó a la casa de Isaías, una construcción pobre, húmeda, con ventanas pequeñas y olor a encierro. Desde la primera noche, algo cambió en él. Llegaba tomado, con los ojos rojos y los pasos pesados. Hablaba poco, pero con voz que lastimaba. No quiero chismes ni miradas, ordenó una noche al cerrar la puerta con fuerza. Ahora eres mi mujer. Rosaura bajó la cabeza, tragándose las lágrimas. Se abrazó el vientre como si pudiera proteger a su hijo del mundo, convencida de que debía aguantar, porque ya no había vuelta atrás. El primer hijo nació en una madrugada sofocante, cuando el viento no se movía y el silencio pesaba más que el techo de lámina. El llanto del niño cruzó la casa como un cuchillo. Rosaura, empapada en sudor y lágrimas, lo sostuvo entre los brazos y lo nombró Mateo. En ese instante, sintió que la vida le ofrecía un respiro. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo. Durante algunos días, Isaías se mostró distinto. Caminaba con paso firme, hablaba poco, pero con algo de dulzura. Acariciaba al niño con torpeza y salía temprano con la promesa de traer pan. Ahora sí voy a cambiar, no voy a beber más, dijo Isaías al mirar al niño dormido. Ya soy padre. Rosaura quiso creerle. Se aferró a esas palabras como se aferra uno a una rama en medio del río. Pensó que tal vez, solo tal vez, lo malo ya había pasado. Pero el pueblo sabe que la calma en ciertas casas nunca dura. El dinero empezó a escasear. Isaías volvió a las cantinas, y el olor del alcohol regresó antes que él cada noche. Las discusiones se hicieron rutina. Las paredes, delgadas como papel, no podían contener los gritos. «No haces nada bien», gritó Isaías una noche al verla tambaleándose con el niño en brazos. «Ni para cuidar al chamaco sirves». El primer golpe fue seco y sorpresivo. Rosaura se quedó inmóvil, con Mateo llorando en su pecho, sin saber si gritar o correr. No hizo ninguna de las dos cosas. Al amanecer, Isaías regresó con los ojos hinchados y una bolsa de pan duro. «Fue el alcohol», dijo Isaías al mirarla con voz apagada. «No volverá a pasar». Rosaura aceptó el perdón, no por amor, por miedo, por hambre, por no tener a dónde más ir. El miedo se volvió parte de su vida, como el agua, como el aire. Aprendió a leer los pasos, el tono de voz, el modo en que él cerraba la puerta. Mateo, todavía pequeño, también aprendió a callar. Y cuando Isaías volvió a prometer que cambiaría, ella volvió a creer. Volvió a quedar embarazada, pensando que un segundo hijo traería calma, como si la inocencia pudiera limpiar la oscuridad. Pero lo que llegó fue otra cosa. La violencia dejó de ser visita y se quedó a vivir con ellos. El segundo hijo nació apenas un año después, en una casa donde la calma ya no tenía lugar. Rosaura lo llamó Carlos mientras el calor se pegaba a la piel y el miedo le apretaba el pecho. Parió sobre una cama dura, con el sudor corriéndole por la espalda, escuchando a Isaías caminar de un lado a otro, impaciente, con pasos torpes y olor a alcohol fresco. Desde ese día, la violencia dejó de aparecer de vez en cuando y se volvió costumbre. Isaías regresaba casi todas las noches tomado. Aventaba las botas cerca de la puerta, golpeaba la mesa sin motivo y miraba alrededor como buscando qué reprochar. «Mira nada más cómo tienes la casa», decía Isaías al entrar señalando el suelo. «Pareces una cochina». Rosaura apretaba a los niños contra su pecho, tratando de calmarlos antes de que lloraran. Sabía que cualquier sonido podía encenderlo. «¡Cállalos!», ordenaba Isaías al empujarla con el hombro. «Para eso sirves».
Los gritos cruzaban las paredes delgadas y se colaban en las casas vecinas. Afuera, la gente escuchaba en silencio, detrás de puertas cerradas. «Otra vez están peleando», murmuraba una mujer desde su ventana. «Ese hombre no tiene llenadera», respondía otra en voz baja. Dentro de la casa, Isaías comenzó a humillarla frente a los hijos. Tomaba a Mateo del brazo y lo obligaba a mirar. «Mira a tu madre», le decía Isaías al señalar a Rosaura. «Toda mensa, por su culpa nunca alcanza el dinero». Mateo bajaba la mirada sin entender del todo, mientras Carlos lloraba en brazos de Rosaura. Ella no respondía. Apretaba los labios hasta sentirlos arder, tragándose el llanto para no provocar más coraje. Las noches se volvieron eternas. Rosaura aprendió a reconocer los pasos de Isaías desde lejos, el ritmo torcido, el modo en que golpeaba la puerta. Su cuerpo se tensaba antes de que él entrara, como si pudiera anticipar el dolor. Se acostaba vestida, con los niños cerca, esperando que el sueño llegara antes que la ira de Isaías. Sabía que cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier llanto podía desatar otra golpiza. Y aún así, al amanecer, seguía ahí, de pie, aguantando, porque no tenía a dónde ir y porque sus hijos dependían de ella. Desgastada, con el cuerpo adolorido y el ánimo hecho polvo, Rosaura empezó a rezar cuando Isaías no estaba en la casa. Lo hacía en silencio, casi sin respirar, como si incluso las palabras pudieran delatarla. Encendía velas pequeñas frente a una imagen vieja, con el vidrio opaco y los colores ya deslavados. No pedía milagros, solo calma. Que los gritos se apagaran, que las noches pasaran sin golpes. Rezaban a escondidas, con los niños dormidos y el corazón acelerado. Sabía que en esa casa hasta la fe podía ser motivo de castigo. Con el tiempo, Isaías empezó a notar el olor a cera quemada y las sombras que bailaban en la pared al caer la noche. Una vez, al llegar más temprano de lo acostumbrado, la encontró arrodillada. «¿Y eso qué es?», preguntó Isaías al verla en el suelo. «¿A quién le andas pidiendo?». Rosaura se levantó despacio con las manos temblando. «Estoy rezando para que estemos bien», respondió Rosaura con la voz quebrada por el miedo. «¿Por los niños?». Isaías soltó una risa seca, sin humor. «No te hagas», dijo Isaías al acercarse con los ojos enturbiados. «Tú me estás haciendo trabajos». Desde esa noche, los insultos cambiaron. Ya no solo eran reproches, ahora tenían veneno. «Bruja mugrosa», gritaba Isaías cuando algo no salía como él quería. «Por tu culpa todo me sale mal». Las golpizas dejaron de necesitar un motivo claro. Cualquier sospecha bastaba, cualquier silencio, cualquier mirada al suelo. Rosaura aprendió a no preguntar, a no explicar, a no defenderse. En medio de ese miedo constante, volvió a quedar embarazada. La noticia no trajo esperanza, solo una angustia profunda. Sentía que el cuerpo ya no le pertenecía, que la vida seguía avanzando sin darle opción de detenerse. Por las noches, los gritos se escuchaban hasta la calle. Los golpes retumbaban contra las paredes delgadas como si pidieran auxilio. «Esa pobre mujer va a acabar mal», decían algunos en voz baja detrás de las cortinas. «Un día de estos». Pero nadie tocaba la puerta, nadie intervenía. El pueblo miraba hacia otro lado, como si no ver fuera más fácil. El silencio se fue haciendo pesado, espeso, no solo dentro de la casa, sino en cada calle, en cada esquina. Y ese silencio poco a poco se volvió cómplice. Cuando nació el tercer hijo, Jorge, Rosaura ya estaba exhausta. El cuerpo se le había ido adelgazando con los años, y la mirada parecía siempre perdida, como si estuviera en otro lugar. Apenas podía con los niños y con el miedo que ya no la abandonaba ni de día ni de noche. El llanto de Jorge se mezclaba con los pasos inseguros de Mateo y con el silencio atento de Carlos, que aprendía a no hacer ruido. Isaías estaba más violento que nunca.
Pasaba días enteros bebiendo, desaparecía sin avisar y regresaba con el genio encendido. Rosaura aprendió a medir el tiempo por sus ausencias, sabiendo que cada regreso traía algo peor. Una tarde, Isaías salió temprano de la casa. No dijo a dónde iba. Cerró la puerta con un golpe seco y el polvo se levantó del suelo. Horas después, una vecina se acercó con un pan envuelto en un trapo, movida más por la preocupación que por costumbre. Al empujar la puerta, la escena la dejó sin aliento. Rosaura estaba amarrada a una silla, con los brazos tensos, el cuerpo lleno de moretones y el rostro hinchado. Los labios partidos apenas podían formar palabras. «Dios mío, ¿qué te hizo ese hombre?», preguntó la vecina al desatarla con las manos temblando. «No digas nada», suplicó Rosaura llorando. «Si hablas, me mata». La vergüenza y el miedo la tenían paralizada. No quería preguntas, ni ayuda, ni testigos. Solo quería que todo terminara rápido. La vecina la ayudó a limpiarse con cuidado. Le dejó el pan sobre la mesa y se fue sin decir más, cargando el peso de lo que había visto. Rosaura acomodó la casa como pudo. Enderezó la silla, limpió el piso y se miró al espejo roto. Apenas se reconoció. Se sentó un momento, respiró hondo y luego se levantó al escuchar pasos afuera. Esa noche, los vecinos volvieron a escuchar los gritos. El silencio del pueblo se rompió otra vez. «¿Quién te desamarró?», gritó Isaías al verla. «Dime la verdad». «Fue una vecina que trajo pan», dijo Rosaura llorando. No pasó nada. Isaías no le creyó. Pensaba que Rosaura tenía otro, que lo estaba engañando con un amante. Sus ojos se llenaron de rabia y su voz se volvió áspera. Los golpes regresaron, más duros, mientras los niños lloraban y se apretaban unos contra otros en un rincón. Afuera, las luces se apagaron temprano. Nadie salió, nadie preguntó, y Rosaura, amarrada otra vez al miedo, entendió que en esa casa ya no quedaba esperanza. Después de la última paliza, Rosaura apenas podía caminar bien. Cuidaba de Jorge con una mano, mientras con la otra protegía a Carlos y Mateo del ambiente pesado que se respiraba en la casa. Isaías seguía bebiendo como si quisiera borrarse la cabeza. Ya no hablaba con ella, solo la observaba, desconfiado, como si la sombra de un hombre invisible lo persiguiera. Otra noche, Isaías llegó sin comportarse como marido. Ni una palabra de saludo, ni un gesto de familia. Entró gritando, con los ojos rojos y la rabia en la garganta. «¿Dónde estás, maldita?», gritó Isaías al cruzar la puerta con paso torpe. «Ya sé lo que tramas». Rosaura temblaba mientras sostenía a Jorge y trataba de calmar a Mateo y a Carlos, que ya conocían ese tono de voz y sabían que nada bueno venía detrás. Isaías no paraba de pensar en el supuesto amante de Rosaura. Lo imaginaba en cada rincón, lo veía en cada sombra, en cada mirada que ella bajaba. Los celos lo habían envenenado. «No me veas la cara», dijo Isaías al acercarse. «Tú andas de puta». «Yo no he hecho nada», intentó decir Rosaura con voz temblorosa. «Te lo juro». «Bruja cochina», gritó Isaías al interrumpirla. «Por eso rezas, para engañarme». La jaló del cabello con fuerza frente a los niños y la aventó contra la pared. El golpe hizo retumbar la casa. Mateo gritó llamando a su madre. Carlos se tapó los oídos con desesperación y Jorge lloró con un llanto agudo que helaba la sangre. «Mírenla bien», decía Isaías mientras la golpeaba. «Así acaban las mujeres mentirosas». Los gritos salieron de la casa como cuchillos y cruzaron la calle hasta llegar a las demás viviendas. Los vecinos escucharon golpes secos, llantos de niños, súplicas ahogadas. «¿Ya empezó otra vez?», murmuró doña Clara desde la ventana. «Ese hombre está loco. Va a matarla un día de estos», respondió su marido en voz baja, sin moverse. Pero nadie salió. Nadie tocó la puerta. Otra vez, el pueblo eligió callar.
Isaías la dejó tirada en el suelo, con el cuerpo temblando, la respiración entrecortada y la cara marcada. Antes de acostarse, se detuvo en la puerta del cuarto y la señaló con el dedo. «¿Voy a saber la verdad?», dijo Isaías con odio. «Y te juro que no te va a gustar». Y se fue, dejando tras de sí un silencio espeso, como si la casa entera contuviera el aliento. A la mañana siguiente, Isaías salió de la casa sin decir una sola palabra. Ni miró a Rosaura, ni tocó a los niños. Cerró la puerta con fuerza y tomó rumbo directo a la cantina del pueblo, con el paso firme de quien ya lleva veneno por dentro. Desde temprano empezó a beber. Primero aguardiente, luego cerveza barata. Encadenaba los tragos con manos temblorosas. Golpeaba la mesa y murmuraba cosas que solo él entendía. «Todas son iguales», repetía Isaías con la mirada fija en la barra. «Todas engañan». A su alrededor, nadie le respondía. Algunos lo ignoraban, otros lo observaban de reojo. En una mesa cercana, una mujer se reía con otras dos, contando historias en voz alta. «Ni cuenta se da el pobre», dijo la mujer entre risas. «Bien tonto mi marido. Me veo con el otro cuando él está en la milpa». Las carcajadas llenaron el aire espeso del lugar. Isaías las escuchó como cuchillos en los oídos. No preguntó nombres, no quiso entender contexto. En su mente, aquellas palabras no eran coincidencia. «Seguro así me hacen», murmuró Isaías al apretar el vaso. «Se ríen de mí, todos». El alcohol le nubló la cabeza y le encendió la sangre. En su mente descompuesta todo empezó a conectar. Las velas, los rezos escondidos, la vecina que entró a su casa, las miradas del pueblo, el silencio de Rosaura. «Me está viendo la cara», decía entre dientes. «Me quiere dejar en ridículo». Cuando el sol ya se había ocultado y la cantina olía a sudor y orines, Isaías se levantó tambaleándose. Su sombra larga cayó sobre las mesas, y el ruido de sus botas retumbó en el piso de tierra. Isaías no escuchaba nada. Caminaba con el cuerpo tenso y la mente tomada por una idea fija. En su cabeza ya no había duda. Rosaura lo había traicionado. Y esa noche pensaba arreglarlo a su manera. Esa noche, Rosaura permanecía dentro de la casa con los niños, sentada en el suelo, tratando de calmarlos con palabras suaves que apenas le salían. El cuerpo le dolía por completo y el miedo se le había metido hasta los huesos. Afuera, el silencio era distinto, espeso, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Horas antes, algunos vecinos habían escuchado otra discusión, gritos apagados, amenazas lanzadas al aire, llanto de niños. Nadie salió. Todos conocían el historial de violencia de Isaías, y todos sabían cómo terminaban esas noches. Rosaura apretó a Jorge contra su pecho y llamó a los otros dos. «Vénganse conmigo», susurró Rosaura al extender los brazos. «No se separen». Mateo y Carlos se acercaron sin preguntar. Ya habían aprendido a obedecer cuando el miedo hablaba. Cerca de la madrugada, un olor extraño empezó a colarse en la casa. No era humo al principio, sino algo más fuerte, más agresivo. Luego vino el ardor en la garganta y el aire se volvió pesado. El fuego había comenzado dentro de la vivienda. Las llamas subieron rápido por las paredes de madera. Alcanzaron las cortinas y se extendieron hacia el techo. El humo espeso llenó los cuartos en cuestión de segundos. «¡Ayuda!», gritó Rosaura con la voz desgarrada. «¡Mis hijos, por favor!». Avanzó a tientas, buscando una salida que no encontraba. El humo le quemaba los ojos y le cerraba los pulmones. Los niños lloraban, aferrados a ella, sin entender. Afuera, los vecinos reaccionaron cuando el resplandor iluminó la calle. El fuego ya estaba alto. «¡Hay niños adentro!», gritó un hombre al llegar corriendo. «¡Hay que sacarlos!». Algunos intentaron acercarse, golpearon las paredes con palos, buscaron una entrada. El calor los obligó a retroceder. «No se puede», dijo otro con desesperación. «Está todo envuelto».
El techo comenzó a venirse abajo y la casa entera se volvió una sola antorcha. Los gritos se escucharon unos segundos más, y luego se apagaron, uno por uno. Rosaura murió atrapada con sus hijos dentro, sin poder escapar, abrazándolos hasta el final. El fuego iluminó la madrugada y el pueblo miró, paralizado, cómo la casa se consumía hasta quedar en cenizas, cargando para siempre con el peso de su silencio. Cuando el fuego por fin se apagó, la casa ya no era una casa. Solo quedaba un montón de madera negra, lámina torcida y ceniza humeante, bajo la mirada muda del pueblo. El amanecer encontró a la gente reunida en silencio, con los rostros tensos y los ojos clavados en lo que nadie quiso ver a tiempo. Entre los restos fueron encontrados los cuerpos de Rosaura y de sus hijos. Estaban juntos, apretados, como si ella los hubiera cubierto hasta el último segundo. Nadie pudo decir que no sabía lo que pasaba en esa casa. El aire olía a humo viejo y a culpa. Los vecinos hablaban en voz baja, con la vergüenza atorada en la garganta. Siempre se oían los gritos, decían algunos al mirarse entre sí, pero nadie se metía. Uno piensa que no es asunto de uno, respondía otro, bajando la mirada. Y luego pasa esto. La policía llegó con la luz del día y comenzó a preguntar. No hizo falta insistir. Varios señalaron el mismo nombre. «Lo vimos», dijo un hombre al acercarse a los agentes. «Lo vimos rociar la casa y prenderle fuego». Isaías fue detenido horas después, todavía con olor a humo en la ropa y los ojos enrojecidos. No opuso resistencia. Caminó con la cabeza en alto, como si siguiera convencido de tener razón. En la comandancia no mostró arrepentimiento. Se sentó frente al policía y habló con voz firme. «No mate a nadie bueno», dijo Isaías al ser interrogado. «Solo acabé con una bruja». Aseguró que lo hizo por su honra, que Rosaura lo engañaba, que lo estaba embrujando, que todos se reían de él. Nadie le creyó, ni siquiera los que antes habían callado. El pueblo entero se volvió testigo del horror que había permitido crecer con su silencio. Las miradas ya no se esquivaban, la culpa era colectiva. Isaías fue enviado a prisión. Ahí, entre muros húmedos y noches interminables, nunca volvió a tener paz. Dormía a ratos, siempre mal. Soñaba con los cuerpos de sus hijos, con Rosaura mirándolo sin rostro, con la piel cayéndosele como ceniza. Se despertaba gritando, convencido de oler humo, aunque no hubiera fuego. Se llevaba las manos a la cara, temblando, sin poder escapar. En la oscuridad de la celda sentía que la casa seguía ardiendo dentro de él, eternamente, sin apagarse jamás. Y afuera, en el pueblo, las cenizas tardaron mucho en enfriarse. Nací en el rancho San Miguel, tierra de mezcal y de hombres de palabra. Mis padres, rancheros de toda la vida, me enseñaron que la tierra se respeta y se trabaja con las manos. Desde niño, conocí el olor dulce del agave cocido, el crujir de los machetes cortando las piñas, el calor del sol rajándome la espalda. Crecí sabiendo que la tierra da, pero también quita. Aprendí que el mezcal no es solo un negocio, es un legado. Un hombre sin tierras es como un árbol sin raíces. Pero con los años, entendí otra cosa. Un hombre sin mujer es como un rancho sin agua. Me llamo Arturo, y siempre he sido un hombre trabajador, de palabra firme y manos curtidas por el sol. Dicen que la soledad envenena, que un ranchero sin esposa se vuelve presa fácil de cosas que no pertenecen a este mundo. Las viejas del pueblo cuchichean que los espíritus rondan a los hombres solitarios, que la mala suerte se cuela por las rendijas de las casas vacías. No sé si es verdad, pero yo llevaba años solo y la pinche mala suerte me seguía como un perro flaco. Así que cuando conocí a Gisela, pensé que mi suerte estaba por cambiar. Hermosa, enigmática,
con unos ojos negros que parecían pozos sin fondo. Cuando la vi por primera vez en la feria del pueblo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No supe si era deseo o miedo. Las viejas supersticiosas dicen que cuando un animal rechaza a una persona, es porque su alma está podrida. Yo no les hice caso hasta esa noche, cuando la llevé por primera vez al rancho, y mi caballo relinchó con una furia que nunca le había visto. Se encabritó, mostrando los dientes, como si la hubiera olido antes que yo. Gisela solo rió. Su risa era dulce pero hueca, como si no le importara lo que pasaba a su alrededor. Esa noche, mientras la veía caminar entre los agaves bajo la luna, tuve una sensación extraña, como si la tierra la rechazara. No supe explicarlo en ese momento, pero algo dentro de mí me dijo que había dejado entrar algo que no debía, y que ya era demasiado tarde para sacarlo. Gisela era todo lo que un hombre podía desear: bella, inteligente, y con una presencia que hacía que hasta el mezcal tuviera mejor sabor. Desde el primer día, me tuvo embrujado, o eso decían mis amigos. Joaquín fue el primero en advertirme: «No te cases tan rápido, cabrón. Esa mujer tiene algo raro». «¿Raro?». Me reí, dándole una palmada en la espalda. «Lo que tiene es que es más hermosa que cualquiera de las mujeres de por aquí, y eso les arde a todos». Joaquín me miró serio, cruzando los brazos. «No es eso, Arturo. Su mirada no es normal. Es como si no te viera a ti, sino a lo que puedes darle». Me encogí de hombros y le di otro trago a mi mezcal. Para mí, solo eran celos. En la boda, vi como algunos de mis amigos y hasta mis tías murmuraban entre ellas. Una de las viejas persignó los labios antes de vernos decir los votos. Me importó un carajo. Gisela era perfecta. ¿Por qué habría de dudar de ella? Desde la noche de bodas, algo en ella cambió. A veces, al tocarla, su piel se sentía fría, demasiado fría para el calor del rancho. Sus ojos parecían más oscuros cuando la luz de la vela le daba de lado. Y mis noches dejaron de ser tranquilas. Me despertaba sudando, con el cuerpo pesado, sintiendo que alguien me observaba en la oscuridad. A veces, incluso tenía la sensación de que ella estaba despierta, mirándome mientras dormía. Intenté hablar con ella sobre lo que Joaquín me había dicho. Se lo conté riendo, esperando que me dijera que eran puras tonterías, pero su reacción me tomó por sorpresa. «No deberías juntarte con gente así, Arturo. Eso no es amistad». «¿Cómo?», fruncí el ceño. «Si un amigo de verdad te quiere, no va a llenarte la cabeza con dudas». Sonrió suavemente y acarició mi rostro. «Solo quieren envenenarte contra mí». Esa noche me acosté con una idea que no me gustó. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaban tratando de separarnos? No lo pensé más. Me acomodé a su lado, cerré los ojos y dormí, sin saber que mis pesadillas apenas comenzaban. Siempre había sido un hombre con buena fortuna. Todo lo que tocaba prosperaba. Desde que mi padre me dejó el negocio del mezcal, las tierras del rancho San Miguel dieron más agave del que jamás se había visto. Pero desde que Gisela entró en mi vida, algo comenzó a pudrirse. Los barriles de mezcal amanecían rotos, con el licor escurriendo como si algo los hubiera reventado desde dentro. El aroma dulce del agave cocido se volvió ácido, pesado, como si el aire dentro de la destilería estuviera enfermo. Los trabajadores bajaban la voz cuando pasaba, susurrando cosas que no alcanzaba a entender. Nadie quería mirarme a los ojos. Hasta que un día, un hombre renunció sin siquiera recoger su último pago. Solo dejó su machete apoyado en la pared y se marchó, sin despedirse. Joaquín me encontró probando un lote de mezcal que había salido defectuoso. Era amargo, demasiado fuerte, casi imbebible. Lo escupí al suelo con rabia. «Algo anda mal, Arturo». Joaquín cruzó los brazos, con esa mirada de quien ya sabe la respuesta antes de preguntar. «Te están haciendo brujería». «No digas pendejadas», gruñí, sintiendo el enojo subir por mi garganta. «Te lo digo en serio, cabrón». Se inclinó sobre la mesa y me habló más bajo. «Hace años pasó lo mismo en otro rancho.
¿te acuerdas del viejo Rosendo? Fruncí el ceño. Rosendo había sido un ranchero próspero, hasta que su negocio de mezcal se vino abajo de la nada. Dicen que su mujer no era lo que aparentaba, continuó Joaquín, que le hizo brujería para que todo lo que tenía se pudriera, para que no pudiera vivir sin ella. Tragué saliva. Era una coincidencia, solo una coincidencia. Pero cuando miré mi copa de mezcal y noté que tenía un color más oscuro de lo normal, un escalofrío me recorrió la espalda. Tal vez Joaquín estaba loco, tal vez yo también. Pero por primera vez, sentí que mi buena suerte se había ido a la chingada y que no tenía idea de cómo recuperarla. El miedo me carcomía por dentro. No era solo mi negocio cayéndose a pedazos, no era solo el mezcal podrido o los trabajadores que me evitaban. Era Gisela. Era su mirada más oscura, su piel helada, sus pasos silenciosos en la casa, como si flotara en vez de caminar. Algo dentro de mí gritaba que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Por eso fui con doña Tomasa, la curandera más vieja y sabia del pueblo, la que curaba con hierbas, pero también la que tenía secretos que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Su casa olía a copal y a tierra mojada. Dentro colgaban ristras de ajos secos, cruces de palma y frascos con líquidos oscuros. La luz de las velas temblaba, como si hasta el fuego tuviera miedo. Cuando crucé la puerta, ella me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que llegara, pero no dijo nada. Esperó. Me senté en una silla de madera, sintiendo cómo el aire dentro de la casa pesaba sobre mis hombros. No supe por dónde empezar. Algo no anda bien con mi mujer, doña Tomasa. Mi voz sonó ronca, más baja de lo que esperaba, desde que se casó conmigo. Todo va mal. Mi mezcal se pudre, mis trabajadores me evitan, me siento cansado, débil. Y ella no es la misma. La curandera entrecerró los ojos y se inclinó un poco hacia mí. ¿No es la misma?, repitió lentamente, como si ya supiera la respuesta. ¿O apenas ahora estás viendo quién es en realidad? El escalofrío que recorrió mi espalda no fue por el frío. Me señaló una silla y se acercó con paso lento. Sus ojos eran como brasas encendidas. Tu esposa no es una mujer cualquiera. Su tono no dejó espacio para dudas. Es bruja. Y no cualquier bruja. Tiene conocimientos espirituales muy antiguos. Sabe lo que hace. Y lo que está haciendo contigo no es casualidad. Mi piel se erizó. Quise reírme, decir que eran puras tonterías, pero el peso en mi pecho me ahogaba. Eso no puede ser. Logré murmurar. No puede ser. Entonces mírala. Doña Tomasa sacó un espejo viejo, con el marco de madera ennegrecido por el tiempo. Me lo puso en las manos y lo inclinó para que viera mi reflejo. Llama a tu mujer en tu mente. Si no me crees, mírala tú mismo. Mi corazón latía como un tambor. Apreté la mandíbula y miré. El reflejo mostró mi rostro, pero detrás de mí apareció ella. Era Gisela, sonriendo, pero no era una sonrisa de amor. Era una burla, una risa silenciosa con los labios entreabiertos y los ojos negros como pozos sin fondo. El espejo cayó de mis manos y se hizo pedazos contra el suelo. Doña Tomasa ni siquiera se inmutó. Si no la detienes, Arturo, te va a chupar la vida entera. Y en ese momento, supe que era verdad. Desde aquella visita con doña Tomasa, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Cada vez que Gisela estaba cerca, mi cuerpo se sentía más pesado, como si algo invisible me drenara por dentro. Mi piel ardía, pero al mismo tiempo, un sudor frío me empapaba la espalda. Mis huesos dolían como si hubiera envejecido de golpe, y cada noche el sueño se volvía más difícil. Soñaba con sombras, con murmullos que se perdían en la oscuridad. Y cuando despertaba, Gisela estaba ahí, observándome en silencio desde su lado de la cama. Una tarde en la destilería, Joaquín se detuvo en seco al verme.
Me miró de arriba abajo con el ceño fruncido. Carajo, Arturo, te ves de la chingada. Solo es cansancio, dije, intentando sonar despreocupado, pero mi voz salió débil, como si no fuera mía. Joaquín entrecerró los ojos y me agarró del brazo con fuerza. No mames, Arturo. No es cansancio, te ves más delgado, más jodido. Hasta tu voz suena distinta. Algo te está consumiendo. Abrí la boca para discutir, pero no tuve fuerzas. Un mareo me golpeó de repente, y tuve que sostenerme de la mesa para no caer. Me sentía débil, agotado, como si algo me estuviera chupando la vida poco a poco. El mezcal, mi fiel compañero de toda la vida, tampoco sabía igual. Amargo, frío, casi muerto. Cada trago me recordaba que algo en mí también estaba cambiando. Y en las noches, al girarme en la cama, sentía la respiración de Gisela en mi cuello. Demasiado fría, demasiado ajena. Como si la mujer con la que me había casado ya no fuera del todo humana. El miedo y la sospecha ya no eran solo pensamientos. Eran una sombra pegada a mi espalda. Las noches se sentían más frías, más pesadas. Gisela ya no dormía como antes. A veces, cuando despertaba en la madrugada, la encontraba con los ojos abiertos, fijos en el techo, sin parpadear. Un escalofrío me recorría la espalda, pero nunca me atrevía a preguntarle qué estaba haciendo. Esa noche, esperé. Fingí dormir y la sentí moverse con cuidado, levantarse en silencio. Cuando la puerta trasera se abrió con un chirrido leve, supe que era mi momento. Me levanté despacio y la seguí. Afuera, la luna iluminaba apenas el patio del rancho. Ahí estaba Gisela, de rodillas sobre la tierra, murmurando palabras que no entendía. En sus manos sostenía un muñeco de tela, vestido con ropa que me resultaba terriblemente familiar. Sangre que corre, alma que gime, piel que se enfría, vida que se rinde. Lo que es suyo ahora es mío, y lo que queda, que se marchite. Mi pecho se encogió. Un mareo me golpeó de repente, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. Traté de moverme, de gritar, pero mi garganta estaba seca. La vi hundir el muñeco en la tierra oscura, con una lentitud macabra, como si disfrutara cada segundo. Fue entonces cuando noté su sombra en el suelo. No era la suya. Se alargaba más de lo normal, como si tuviera brazos y piernas que no existían en su cuerpo. Se retorcía, como si algo más estuviera con ella. El miedo me paralizó. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Quería gritar su nombre, pero mi boca no podía abrirse. Y en ese momento, supe que ya no tenía dudas. Estaba casado con una bruja. No dormí en toda la noche. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente ardía. El miedo y la rabia peleaban dentro de mí, revolviéndome las entrañas. Ya no podía callarme. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Apenas salió el sol, la enfrenté. Entré a la cocina con la mandíbula apretada, las manos temblándome de coraje. Gisela estaba ahí, revolviendo el café con calma, como si nada estuviera pasando, como si anoche no la hubiera visto enterrando un maldito muñeco con mi ropa en la tierra negra del rancho. ¿Qué chingados haces en las noches, Gisela? Mi voz salió más ronca de lo que esperaba. Ella no levantó la vista. Siguió revolviendo su café, lenta, como si saboreara cada segundo. No sé de qué hablas, mi amor. Su voz sonaba normal, pero algo en su tono me heló la sangre. Di un paso adelante, con los puños cerrados. No te hagas pendeja. Mi respiración estaba agitada. Me costaba hablar sin escupir el coraje. Te vi. Vi lo que hiciste en la noche. Vi lo que enterraste. Dime qué mierda estás haciendo conmigo. Por fin levantó la mirada. Sus ojos, esos ojos que alguna vez me hechizaron, estaban vacíos, negros, sin fondo. Tarde o temprano lo ibas a descubrir, Arturo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero ya es demasiado tarde. El aire cambió de golpe. Un olor a tierra húmeda y azufre llenó la casa.
El techo pareció hacerse más alto. Las paredes se sintieron más estrechas. Y entonces lo sentí. No estábamos solos. Algo más estaba ahí. Un susurro helado recorrió la habitación, y la luz de la ventana parpadeó como si estuviera a punto de apagarse. El sudor frío me recorrió la espalda. Gisela se puso de pie con una lentitud espantosa, como si su cuerpo no pesara, como si algo más la moviera. Su sombra en la pared se alargó, retorciéndose como si tuviera vida propia. «No lo ves, Arturo. Pero él está aquí», susurró, inclinando la cabeza hacia un lado. «El diablo siempre ha estado conmigo». Mi cuerpo se congeló. Un escalofrío me recorrió la nuca. ¿Él? La sonrisa de Gisela se ensanchó. «Tú lo llamas el diablo. Yo lo llamo mi dueño». El aire se volvió espeso, como si algo invisible se arrastrara por las paredes. Quise correr. Quise gritar. Pero mis pies estaban clavados en el suelo. Gisela ya no era mi esposa, era otra cosa. Gisela se fue, o al menos eso parecía. Después de aquella noche, la casa quedó en un silencio espeso, antinatural. No dejó ropa, no dejó notas, no dejó nada. Pero no se fue con las manos vacías. Cuando revisé mis cuentas, me di cuenta de que había vaciado una buena parte de mi dinero. No solo eso, también se había llevado algunas joyas de mi madre y documentos importantes del rancho. El coraje me quemó el pecho. No solo me estaba drenando la vida, también me había dejado prácticamente jodido. Intenté convencerme de que eso era lo peor que había hecho, que solo había sido una mujer ambiciosa. Pero algo dentro de mí me decía que no se había ido del todo. A veces, al pasar por su lado de la cama, sentía el colchón ligeramente hundido, como si alguien hubiera estado sentado ahí. Los espejos de la casa reflejaban sombras donde no había nada, y en las madrugadas juraba escuchar susurros en la cocina. Cada sombra me parecía más larga. Cada viento que soplaba me traía el eco de su risa. Me hablaba en sueños, me llamaba por mi nombre. Algunas noches me despertaba con la piel helada, seguro de que alguien había estado acariciándome el rostro mientras dormía. Fui con doña Tomasa en busca de respuestas. Mi voz salió entrecortada cuando le conté todo. Ella suspiró, encendiendo un cigarro de tabaco oscuro. «Esa mujer no se ha ido, Arturo». Exhaló el humo, su mirada seria, sin rastro de duda. «Solo espera el momento». Me incliné hacia adelante, con el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué hago? ¿Cómo chingados peleo contra algo que no es de este mundo? Doña Tomasa apagó el cigarro con los dedos, sin siquiera parpadear. «Si no haces algo, Arturo, no te dejará en paz hasta consumirte por completo». Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento entendí que no había escapado de Gisela. Solo estaba esperándome en las sombras. Doña Tomasa no perdió el tiempo. Apenas le conté lo que pasaba, empezó la limpia. Me sentó en una silla de madera en el centro de su cuarto, rodeado de velas bajas que parpadeaban con una luz enfermiza. El aire olía a copal, a tabaco y a algo más. Algo rancio, como carne podrida. Pasó un huevo sobre mi cuerpo, murmurando palabras que apenas entendía, cuando lo rompió en un vaso con agua. Un líquido negro y espeso se expandió dentro del vidrio como veneno. «Hay algo pegado a ti, Arturo», dijo sin levantar la vista. «Algo que no quiere soltarte». Sacó un frasco de barro con un líquido oscuro y lo vertió sobre la tierra del suelo. Apenas tocó el suelo, empezó a humear, como si la casa estuviera ardiendo desde adentro. El humo se arremolinó, espeso, pesado. Y entonces la vi, era Gisela. Su rostro emergió de la neblina, flotando entre la oscuridad. Su mirada estaba clavada en mí. Su sonrisa era la misma con la que me engañó. Pero ahora lo veía claro. Nunca me había amado. Solo había jugado conmigo, absorbiendo todo lo que tenía hasta dejarme en los huesos. El humo se disipó de golpe. Sentí mi cuerpo más liviano, pero el miedo seguía aferrado a mis entrañas. Doña Tomasa me miró con gravedad.
acomodándose el rebozo sobre los hombros. «Esto no ha terminado, Arturo», dijo en voz baja. «La limpia solo la alejará un tiempo. Pero algo así no desaparece. Espera». Me estremecí. Sabía que tenía razón. Gisela aún estaba en algún lugar, esperando. Después de la limpia, el peso en mi pecho desapareció. Mi cuerpo se sentía más ligero. El dolor en mis huesos se desvaneció y el mezcal recuperó su sabor de siempre. El negocio empezó a florecer otra vez. Los trabajadores regresaron y la gente del pueblo dejó de mirarme con recelo. Por primera vez en meses, pensé que todo había terminado. Pero una noche, mientras revisaba los barriles en la destilería, el aire cambió. La temperatura bajó de golpe y un escalofrío me recorrió la nuca. Algo se movió entre los agaves. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos. Ahí estaba, alta, delgada, con un vestido que se me hacía terriblemente familiar. Su silueta temblaba como si no perteneciera del todo a este mundo. El rostro no era humano. Era como si su piel estuviera hecha de sombras líquidas. Y sus ojos... Dios, sus ojos eran dos agujeros negros que devoraban la luz. Un murmullo se filtró con el viento. Una voz que alguna vez fue dulce, pero que ahora sonaba como un eco de ultratumba. ¿Me extrañaste, Arturo? Mi sangre se heló. Mi cuerpo no respondía, mis piernas se negaban a moverse. Parpadeé y desapareció. Pero al día siguiente, encontré huellas en la tierra húmeda, justo donde la había visto. Huellas pequeñas, descalzas. Esa noche, cuando me acosté, sentí un susurro junto a mi oído. Una risa suave. Gisela nunca se fue. Quizás su secreto no era ser el mismo diablo, sino estar poseída por él, buscando almas débiles, necesitadas, vulnerables. Entró en mi vida para desbaratarlo todo y quedarse con lo poco que me quedaba de fe. El tiempo corrió, pero esa sombra nunca se aparta. Gisela sigue aquí, rondando en silencio, y tal vez me acompañe hasta el último día de mi vida. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.